¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera y soy su agendista de ciencia. En estas últimas semanas del año estamos recibiendo noticias en relación con la pandemia que sufrimos en 2020, 2021, 2022, porque nos están notificando las agencias de salud y las agencias noticiosas que la más nueva variante del SARS-CoV-2, del coronavirus, que se llama Pirola, es el nombre, digamos, informal que se está usando para nombrarla, pues se está extendiendo por todo el mundo y ya ha llegado a nuestro país el primer caso que se detectó el lunes 18 de diciembre, en esta semana. Eh, esta variante Pirola, bueno, es derivada de Omicron, por supuesto, tiene nuevas mutaciones. Se sabe que no es mucho más peligrosa de ninguna manera. Es muy contagiosa, pero no causa casos mucho más graves que las variantes anteriores. Pero, por supuesto, pues hay que estar prevenidos, hay que tomar precauciones razonables para que no nos vayamos a contagiar. Si usted tiene posibilidad de vacunarse con cualquier vacuna, pues hágalo, no, nunca está de más. Muy pronto se van a comenzar a vender en México las vacunas de Pfizer y de Moderna, como lo comentamos la semana pasada en este espacio. Todavía no se sabe los precios, ni en qué farmacias se van a distribuir, etcétera. Entonces habrá que estar atento a los detalles. Pero otra cosa que puede usted hacer también para prevenirse, pues es usar cubrebocas, ¿por qué no? En lugares donde haya mucha gente. Por supuesto, lo que se está recomendando muy enfáticamente es que si usted tiene síntomas, aunque no sepa si está infectado de COVID, porque estamos conviviendo con esta nueva variante de COVID, con la temporada de influenza, con el virus sincicial respiratorio, que es un virus que normalmente no lo oye mucho, pero por ahí anda, y esta temporada invernal está causando muchos casos en México. Pues si usted tiene síntomas respiratorios, moqueo, estornudos, fiebre, tos, infección respiratoria, etcétera, pues use usted cubrebocas para proteger a los demás. Eso sí se está enfatizando mucho. Y uno ve en la calle a la gente que normalmente no se está usando mucho cubrebocas, pero uno ve personas que lo están usando precisamente porque probablemente sienten que tiene síntomas y quieren proteger a sus congéneres ciudadanos, o al revés, a lo mejor quieren protegerse en caso de que por ahí haya alguien contagiado. De todas maneras, esta variante Pirola, que se le llamó así porque la letra que sigue de Omicron es Pi, y el médico que le dio este nombre utilizó el nombre de un asteroide que gira alrededor de Júpiter y le pareció que era buen nombre. Hay variantes que han recibido nombres como dragón y cosas así, bastante fantasiosas. Entonces, bueno, estos nombres informales suelen utilizarse pues para que la gente las pueda distinguir de manera más fácil, porque los nombres técnicos de estas variantes son pues relativamente aburridos, ¿no? Con números y puntos que esta variante, su nombre se llama JN1, JN.1, entonces Pirola es como más entretenido para distinguirla. Y la otra cosa que quiero comentar es que circuló en las semanas que acaban de pasar un estudio que aún no ha sido publicado oficialmente en una revista arbitrada, pero ya está enviado y, si no me equivoco, ya está aceptado para su publicación, pero fue publicado en un repositorio especializado por sus autores, y los autores son precisamente dos especialistas mexicanos muy destacados, el doctor Andreu Comas y el doctor Arturo Erdely. El doctor Comas es un epidemiólogo que hizo un papel muy destacado durante la pandemia, informando a través de sus redes sobre la evolución de la pandemia en nuestro país. Y el doctor Erdely hizo lo propio también, especialmente en Twitter,
pero él analizando los números que nos ofrecía el gobierno acerca del número de contagios, el número de muertes en exceso, etcétera, para poder evaluar cómo estaba avanzando la pandemia y qué tan eficaces estaban siendo las medidas de protección que implementó el gobierno. Bueno, pues ahora estos dos especialistas destacadísimos, como les digo, unieron fuerzas y escribieron un artículo científico extremadamente detallado, extremadamente preciso, en el que utilizan modelos matemáticos avanzados, que por supuesto no les voy a explicar porque yo mismo disto mucho de entenderlos, pero son modelos que se llaman polinomiales, que se utilizan en estadística para poder hacer predicciones estadísticas de fenómenos como una pandemia y poder comparar los modelos estadísticos que se generan en computadoras a partir de las matemáticas con los datos reales que se obtienen ya con los resultados de cuántas infecciones hubo, cuántas muertes, etcétera, y poder a partir de eso sacar conclusiones acerca de qué tan eficaces fueron las medidas de protección, qué influencia tuvieron factores como el país, la edad, el sexo de los pacientes, etcétera. Y lo que encontraron los doctores Comas y Erdely es muy interesante porque encontraron que el exceso de mortalidad en nuestro país, algo que ya sabíamos, fue muy alto. Estamos entre los 8 países del mundo que tuvieron muchos más muertos en exceso de los que deberían haber tenido. Eh, Hubo países que tienen población mucho menor que México y aún así su exceso de muertes fue muy pequeño, y un país grande como México, su exceso de muertes fue tremendo. Estamos entre países como Estados Unidos, como Brasil y otros que efectivamente tuvieron también un manejo muy desafortunado de la pandemia, en el sentido de que hubo muchos contagios y hubo muchas muertes en exceso. También confirman los datos de los doctores Comas y Erdely que hubo un subregistro muy importante de casos, es decir, hubo muchos casos de muertes que casi seguramente fueron de COVID y que en las actas de defunción no se registraron como muertes por COVID, sino por algunos otros factores. Y su modelo y los datos, el contraste entre sus modelos matemáticos y los datos reales, les permiten aventurar que, bueno, algo que también ya se había comentado, que probablemente esto se debe a que la población de México presenta características como mucha obesidad, mucha prevalencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, etcétera, y esto hace que fueran más vulnerables a morir por COVID, pero también a que se les registrara como muertes por diabetes o por hipertensión en vez de muertes específicamente por COVID. También encontraron que en México la pandemia pegó especialmente en las edades productivas, más o menos entre 30 y tantos y 60 y tantos años, y pegó de manera más fuerte en el sexo femenino. Es decir, el análisis que hacen los doctores Comas y Erdely en este artículo, que probablemente va a salir publicado ya muy próximamente en una revista oficial, pues confirma de manera mucho más definitiva, mucho más precisa y confiable lo que ya se sospechaba, ¿no? Todas estas particularidades de la pandemia en México, pero también que muy probablemente el manejo que hicieron las autoridades de salud en México, pues distó de ser óptimo, como ocurrió también en muchos otros países por desgracia. Así que este estudio de científicos mexicanos pues aporta al conocimiento, al manejo de las pandemias futuras a nivel mundial, y nos ayuda a entender mejor lo que pasó en nuestro país. Y ojalá que este conocimiento se pueda aprovechar para tener un mejor manejo en futuras ocasiones. Soy Martín Monfiel Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.